Muy buenos días, estamos aquí en el Salón de Casa Mayor para darle continuidad a este ciclo de conferencias organizado por el movimiento Libertad y República. Hoy es el 26 de octubre del 2011 y vamos a tener el privilegio y el honor de escucharle a un muchacho joven, estudioso, aplicado, amante de la libertad y del libertarismo, como lo es sin duda Javier Alonso Boyanovich, que va a desarrollar un tema sumamente importante que es una herramienta, ha pasado a ser ya una herramienta clásica para tratar de modificar los problemas que tiene la educación. La educación, que todos sabemos, está en manos de una tal cosa llamada Ministerio de Educación, ¿verdad? Que lo menos que hace, por supuesto, todos sabemos, es educar. Y Javier Alonso es un joven preocupado, por supuesto, por nuestro país, por nuestra sociedad, porque solamente alguien preocupado por su sociedad va a hacer una cosa así, estudiar estos temas, leer, pensar, reflexionar, comparar, y buscando una alternativa que pueda servirle a los demás, ¿verdad? Porque uno no se instruye ni piensa para sí mismo, sino que siempre lo está haciendo para que otros puedan sacar partida, provecho de eso. Bueno, entonces yo tengo el alto honor de presentarle a Javier, que es un amigo de hace mucho tiempo, nos consta a todos nosotros su ilustración y su interés por los temas que tienen que ver con la libertad. Y el voucher educativo, que ya hoy en día prácticamente forma parte del vocabulario de la gente, es una herramienta que puede ser una alternativa. Y él va a explicarlo a todos nosotros y a todos ustedes con lujo de detalles, porque está muy bien ilustrado en ese tema. Así es que todos atentos. Javier, bienvenido al ciclo. Gracias, doctor. Es un honor estar acá presentando acerca de este tema. Bueno, yo quiero, antes de iniciar mi presentación, hacer un poco la reseña de cómo viene el sistema educativo moderno hoy en día. Bueno, en realidad, poco antes del siglo XVII, realmente la educación fundamentalmente primaria y secundaria no se conocía como lo que hoy se conoce, en el cual hay escuelas donde asisten los jóvenes, tal y como se conocen hoy. Normalmente las personas que impartían educación eran personas desde institutrices hasta monjes que se encontraban en un monasterio en diferentes partes de Europa, teniendo en cuenta ya una base europea, sin estar haciendo referencia a lo que habrá sido en otras partes del mundo, pero sí la educación moderna como conocemos hoy empezó en Prusia, ya en la época del rey Federico el Grande. Empezó la educación compulsoria, obligatoria ya para los jóvenes hasta una cierta edad, en el cual ellos tenían que asistir, y eso se universalizó en aquel entonces en Prusia, ¿verdad? Posteriormente ya en Austria con la reina María Teresa, eso se había, con la emperatriz María Teresa, se había hecho también masivo dentro del Imperio Austriaco. Y bueno, y después de eso empezó ya a expandirse ese modelo por alrededor del mundo. Y bueno, finalmente hoy la educación que nosotros conocemos, por lo menos la educación primaria y secundaria, ya es bastante extendida en todo el mundo, en todos los países del mundo, con su particularidad, obviamente, y con sus diferentes, con los diferentes tipos que está abarcando, ¿verdad? Hoy por hoy, bueno, ¿qué son los vouchers educativos, verdad?
los vouchers educativos justamente quieren plantear una alternativa no a la forma en la que se enseña, porque realmente su objetivo no es pedagógico en sí, no tiene ningún objetivo en estar cambiando en un esquema, sino más bien el objetivo de lo que se quiere cambiar aquí es cómo se financia eso, ¿verdad? Entonces, hoy en día, en gran parte del mundo occidental, fundamentalmente, también en el mundo oriental, o sea, en Asia, por sobre todo, la educación primaria y secundaria normalmente suele ser de provisión pública, no suele ser con unas cuantas instituciones privadas, pero al mismo tiempo también existen muchos países en los cuales hay hoy por hoy educación privada, pero financiado con fondos públicos. ¿Cuál es la diferencia realmente que existe en el hecho de que una institución privada y una institución pública estén encargándose de estar proveyendo educación? Bueno, la institución pública, bueno, no hay mucho secreto, ¿verdad? Uno tiene al Estado administrando las escuelas, y sin embargo el modelo privado no, ¿verdad? El modelo privado es justamente la institución, el capital privado, que se encarga de administrar la educación de los muchachos, ¿verdad? De los chicos que se encuentran en edad escolar. Y hoy lo que nosotros vemos fundamentalmente en diversas partes del mundo es que cada vez más hay países que van adoptando un sistema en el cual la educación es de provisión privada, pero la financiación es pública y también puede ya ser privada, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una educación que 100% sea con financiación pública, ¿verdad? En ese sentido, los vouchers educativos lo que pretenden es justamente eso, ¿verdad? Ellos no pretenden tener tener una masificación, un monopolio de las instituciones públicas, sino permiten la aparición y permiten también la elección de de diversos tipos de instituciones en los cuales se ajustan a las capacidades y las necesidades de lo que tienen los diferentes jóvenes, ¿verdad? Entonces, para ahondar un poco más en detalle qué son los vouchers educativos, estos son transferencias de dinero o bonos canjeables que un gobierno hace a los padres con hijos en edad escolar para que puedan elegir la institución educativa a la que van a acudir. Bueno, con relación a esto, aquí en Paraguay todavía no tenemos un sistema así. Vamos a ver un poco si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esta idea, bueno, originalmente la idea, académicamente hablando, empezó con Milton Friedman, que ya había planteado esa idea en el año 55 en un paper que le denominaba el papel del gobierno en la educación. Él había hecho este trabajo argumentando el hecho de que las instituciones privadas tienen mucho más potencial en satisfacer las necesidades educativas que una institución pública que se encuentra con una planificación central. Bueno, pero en realidad la idea, por más de que académicamente la idea surgió realmente en el año 55, esta idea ya vino instalándose desde ya bastante antes. En el año 1867, si se puede pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente. Ya en el año 1869 en Vermont y poco después en Maine, estos dos estados son estados del noreste de los Estados Unidos, ellos habían implementado ya un sistema de vouchers educativos ya en aquella época, por el hecho de que algunos poblados que eran muy pequeños no contaban con una escuela
entonces le daban la opción a los padres de poder ir a una institución tanto pública o privada en aquellos años, para poder elegir dónde va a educar a su hijo, teniendo en cuenta que no había posibilidad de la provisión de un servicio educativo en los pueblos de origen, ¿verdad? Y bueno, esto fue el primer experimento, o sea, por lo menos la primera vez realmente en que se hace un prototipo de lo que es el voucher educativo, ¿verdad? Que realmente la forma en la que se aplicó en otros países no cambió demasiado, ¿verdad? Digamos que aquí fue realmente donde se inició la idea de tener vouchers educativos, en el cual uno puede estar financiando su educación. Y bueno, y posteriormente, ya en el año 1917, se puede avanzar, por favor. En los Países Bajos ya existe desde ya hace más de 100 años los vouchers educativos, y para el año 2013 alrededor del 70% de las personas en edad escolar ya se encontraban en instituciones privadas, pero que se encontraban ya financiadas de forma pública. Bueno, y posteriormente se puede avanzar un poco más. En 1992 en Suecia también implementó un sistema voucher educativo, y en el cual tenía la posibilidad de elegir entre escuelas públicas y escuelas libres, que ellos lo llaman, que son realmente escuelas privadas, pero tenían la financiación pública. Y en un periodo de 20 años, ese número de estudiantes que asistían a colegios privados en Suecia era apenas el 1%, pero ese número después subió ya al 11%. Siento que a lo mejor parecía que no es una cifra demasiado mal, pero si realmente creciera una tasa de 10% cada 20 años, a 100 años de implementación, ellos tendrían que tener cerca del 60% ya de los estudiantes en escuelas privadas, ya no en colegios públicos. Posteriormente, poco más, ya en caso latinoamericano, esto fue un plan piloto que se había implementado en Colombia en el año 91. Existía un programa que se llamaba, desde el año 91 hasta el año 98, había un programa que se llamaba PACES, que es el Programa de Ampliación de Cobertura de la Educación Secundaria, en el cual el Estado colombiano hacía un sorteo de 125.000 vouchers educativos para estudiantes de bajos recursos, en los cuales la condición estaba de que ellos tenían que tener un cierto desempeño académico para poder renovar su beca, su subsidio académico, de modo que ellos puedan elegir una institución privada de su preferencia, de modo a poder concluir su educación secundaria. Y bueno, esta fue una experiencia ya bastante cercana a la región, teniendo en cuenta de que de repente se piensa de que los vouchers educativos son exclusivamente para países desarrollados de Europa, pero sin embargo ya en Colombia se vino implementando desde ya en el año, ya hace un buen tiempo atrás, ¿verdad? Y bueno, si continuamos un poco más adelante, podemos hablar un poco acerca de los resultados de la implementación de vouchers educativos. Dos académicos suecos ya en 2012 habían publicado acerca de que los colegios de administración privada, a través del sistema de vouchers, tenían mejores resultados en promedio que aquellos los cuales no tenían, aquellos en los cuales eran escuelas públicas, sencillamente, ¿verdad? Y esto, justamente el estudio que ellos habían hecho hallaron de que no hay, de que al haber mayor competencia entre escuelas, justamente la calidad educativa
sube. No va a haber justamente por el efecto de la competencia, no va a haber la mayor competencia obliga a mejorar el servicio proveído, ¿verdad? Y también en el caso de los Países Bajos, en el 2013 se hizo un estudio en el cual se encontró que los alumnos que asistían a escuelas privadas con financiación mediante voucher tenían mejores rendimientos que aquellos que asistían a la escuela pública, fundamentalmente en lo que era matemática, lectura y ciencia. Bueno, y si continuamos un poco más, también los académicos habían publicado acerca del hecho de tener un mercado más libre de escolarización, teniendo en cuenta de que en un proceso de mercado las escuelas tienen la posibilidad de elegir a sus alumnos mediante las aptitudes que ellos tienen y mediante también las calificaciones que ellos puedan tener, ¿verdad? Entonces, justamente, mediante ese proceso de mercado se iban creando colegios de alto nivel para estudiantes de alto nivel y así sucesivamente, ¿verdad? De tal modo que aquellas personas que tenían realmente mayor capacidad o por lo menos demostraban mayor destreza en ciertas áreas tenían ya la capacidad de poder ir a lugares donde ellos podían desarrollar mucho más sus capacidades que en colegios en los cuales no tenían esa distinción, ¿verdad? Yo creo que antes de continuar es importante recalcar esto por el hecho de que todas las personas son diferentes, todas tienen realmente capacidades diferentes, tanto cognitivas como en diferentes áreas de la cognición. Y esto hace que no todas las personas van a poder recibir la misma educación, ¿verdad? El hecho de pretender cortar la torta a todos por igual, cuando realmente cada uno tiene diferentes necesidades y diferentes ambiciones, por sobre todo también. Esto hace que ir a un colegio en el cual la malla curricular es igual para todos, cuando se hace esa mezcla realmente no es que ayuda demasiado tampoco a desarrollar al alumno, ¿verdad? En ese sentido, así como dijo el miércoles pasado el doctor Benjamin Lynch acá en su conferencia en Asunción, el Estado, al pretender planificar cuánto uno va a estudiar, ya sea de matemáticas, lectura, de ciencia, de arte o de cualquier otra cosa que pueda estar presentándose, realmente uno no puede realmente saber cuál es la necesidad, cuál es la capacidad, qué realmente ocasionalmente puede llegar a estar orientado a esa persona, ¿verdad? Entonces, de repente elegir una malla estándar para personas que tienen diferentes necesidades, estar eligiendo una malla justamente para personas que tienen capacidad, actitudes diferentes, intereses diferentes por sobre todo, no es muy beneficioso. Yo creo que en ese sentido estar obligando de repente a estudiar, por decirlo así, música o sea, educación física, gente que no tiene ni siquiera la actitud para hacerlo, no necesariamente va a resultar un beneficio para ellos, pero sin embargo, si esa persona tiene mayor destreza en áreas específicas, esa persona al poder tener la oportunidad de desarrollar sus capacidades concentrándose en lo que realmente es bueno, va a poder ser el día de mañana una persona mucho más productiva que aquella en la cual se pretende igualar a las otras personas en ese sentido, ¿verdad? Bueno, y esto es lo que realmente podría permitir un sistema de voucher educativo, es el hecho de que puedan aparecer escuelas las cuales permitan ese proceso
ese proceso en el cual hay una escuela personalizada para cada tipo de alumno, ¿verdad? Aquellas personas que tienen orientación en la cultura, en las artes escénicas y además pueden tener un colegio en el cual tengan materias orientadas a eso, en la arte y humanidad, aquellas personas que tienen una orientación más científica, más orientada a son las STEM, que es lo que en inglés se conoce como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ellos pueden también tener un colegio ad hoc para eso, ¿verdad? No necesariamente deberían estar teniendo un colegio, una secundaria en el cual todos van a ir aprendiendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Y bueno, si podemos avanzar un poco más, quiero mostrar un poco lo que es la educación en Paraguay. Esto es hablando un poco acerca del informe de PISA, que es una prueba estandarizada que se hace en diferentes países para tratar de comprobar la proficiencia educativa que tiene cada nación. Paraguay tiene realmente muy bajos puntajes en las pruebas, sobre todo en el peor puntaje que tiene en el área matemática, que apenas un 8% de los estudiantes aprueba competencias mínimas y el 76%, el 24% apenas aprueban en el área de ciencias, lo que realmente hace que Paraguay potencialmente vaya a ser un país bastante rezagado en lo que vendría a ser su desarrollo de capital humano, sobre todo teniendo en cuenta esta área en la cual van a mandarse cada vez más profesionales expertos en áreas totalmente como ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, lo cual esta estadística en sí no nos favorece para nada y realmente es lamentable en ese sentido. Y si podemos avanzar en una diapositiva más, ahí vamos a ver por ejemplo lo que son los resultados comparando lo que es Paraguay con el promedio de Latinoamérica del Caribe. En lectura, Paraguay no aprueba el 68% de los alumnos las competencias básicas, frente al promedio de lo que vendría a ser Latinoamérica, 52%. O sea, nosotros estamos aplazados bastante por encima del promedio. Matemática peor todavía, porque matemática el 92% de los estudiantes no aprueba y entre el 69% de la región desaprueba, ¿verdad? O sea, hay 23% más, 23 puntos porcentuales más estudiantes en el promedio de la región que tienen el resto de los países que aprueban matemática. En el caso de ciencia, por ejemplo, también está bastante rezagado Paraguay. El 24% apenas puede aprobar frente al 42% del promedio de la región. Esto realmente es un indicador que la educación en Paraguay está realmente desastrosa. Esto hace que Paraguay sea un país poco competitivo, justamente más allá también de todas las barreras burocráticas que pueda ya tener Paraguay y todas las problemas institucionales que también tiene. Una de las grandes deficiencias también es el capital humano, ¿verdad? Justamente en esto Paraguay demuestra bastante bajos niveles, lo que no nos ayudaría en el futuro, por lo menos aquí a un corto plazo, a poder mejorar, a poder tener una situación económica, por lo menos de desarrollo del país, más propia de lo que es hoy. Siguiente. Y bueno, y esto vendría a ser una estadística. Yo quité un gráfico del informe informe PISA que se encuentra en la página del MIT. Estos puntos que se ven acá son los años de escolaridad. 30 puntos tendría que equivaler a un año, ¿verdad? Paraguay tiene 326 puntos, lo cual significa que esto tendría que ser un 11 años de escolaridad promedio, ¿verdad? Cuando el resto de la región tiene bastante por encima, ¿verdad? Solamente
lo que se da a la izquierda de Paraguay, por lo menos este informe vendría a ser países de África y de Asia, ¿verdad? Camboya, Senegal, Zambia, y países de repente inclusive con menor desarrollo económico. Paraguay pueden llegar a tener mayor escolaridad, como en el caso de Honduras, por ejemplo. Otros países, Chile, por ejemplo, tiene 100 puntos más. Eso significa que tiene 3,3 años de escolaridad mayor por el área de matemática. Y ni que hablar de Singapur, ¿verdad? Singapur, que es el que tiene el mejor sistema educativo del mundo, por lo menos uno de los mejores, tiene 564, lo que vendría a ser la matemática. Esto implica que a Paraguay lo supera en 8 años más de escolaridad, lo que vendría a ser la matemática. En cuanto a ciencia, Paraguay está un poco mejor, pero eso no implica que esté realmente bastante mal. Está también bastante por debajo del promedio de la región, y ni qué decir de lo que vendría a ser el promedio de la OCDE, que vendría a ser 5 años más. Y en lectura está un poco mejor también, pero tampoco está tan bien, porque apenas le supera por muy poco a República Dominicana y a Guatemala, ¿verdad? El resto de varios países de la región, incluido inclusive Honduras marginalmente le supera por Uruguay y Chile, lo que vendría a ser la área de lectura, sí le superan casi unos 3 años a Paraguay, entre los dos. Continuamos. Otro punto también que se puede destacar es el hecho de que Paraguay, dentro del informe PISA, también tiene la peor puntuación entre los países evaluados, porque para lo que vendría a ser la región de Latinoamérica del Caribe, en cuanto a los recursos materiales, ¿verdad? O sea, la infraestructura física, los materiales didácticos que tiene Paraguay, realmente con lo que está proveyéndose hoy, es el peor país de la región. Inclusive se puede destacar que una escuela rural de Ecuador tiene más recursos, tanto de infraestructura física como materiales didácticos, que una escuela urbana en Paraguay. O sea que ni siquiera, realmente, regionalmente hablando, estamos muy mal. Siguiente. Bueno, y hablando un poco más de los desafíos en el cual se tiene para implementar el voucher educativo en Paraguay, es el hecho de que al ser Paraguay un país donde las instituciones públicas están muy politizadas hoy en día, hasta el día de hoy siguen con todos los reclamos sociales que hubo detrás de esto, todavía sigue politizándose la transferencia de recursos que hay, sobre todo en las zonas rurales, donde de repente el control de los partidos políticos es mucho más fuerte. Entonces el hecho de apoyar a un partido político, por lo menos ser de un partido político en sí, de repente puede llegar a tornarse indispensable para recibir un cheque escolar, lo que realmente podría ser una traba para poder implementar por lo menos satisfactoriamente lo que vendría a ser el sistema de voucher. Y también otro desafío que hay es el hecho de que hoy en día en Paraguay la apertura en la institución educativa es realmente muy burocrática. Aquí las instituciones educativas se crean mediante ley, lleva un proceso muy burocrático. El hecho de tener una institución educativa en Paraguay, y este es un problema que realmente necesita corregirse de forma urgente, por el hecho de que esto no permite de que Paraguay haya una mayor competencia en el sector educativo. Justamente, y volviendo a lo que vendría a ser un poco la teoría económica, el hecho de tener la posibilidad
de una mayor competencia justamente permite que un servicio mejore, ¿verdad? Y hoy en día en Paraguay, lamentablemente, sobre todo con lo que vendrían a ser ya las instituciones de educación superior, ya las universidades y instituciones de posgrado, al día de hoy probablemente no están ofreciendo una educación de calidad, sobre todo por el hecho de que no hay una competencia educativa tal y como debería estar fomentándose. A pesar de que probablemente en los últimos años eso fue mejorando, sobre todo ya unas universidades están subiendo, una universidad privada están subiendo bastante su nivel, todavía falta un camino bastante largo para poder permitir la entrada de más instituciones y por sobre todo que estas puedan llegar a ser instituciones de calidad. En ese sentido, el desafío que realmente le queda a Paraguay va mucho más allá de sobre todo los recursos que puedan estar destinados a la educación, que es realmente el hecho de poder tener un sistema en el cual haya no solamente más libertad de poder enseñar, de que cada universidad o cada institución de educación primaria o secundaria pueda estar impartiendo educación según lo que ellos crean más conveniente, o por lo menos dar un contenido mucho más libre y no estar dependiendo finalmente de un Ministerio de Educación que le tenga que dictar qué es lo que debe enseñar y qué es lo que no, ¿verdad? A pesar de que probablemente uno confíe mucho en el hecho de tener un ministerio que respalde qué es lo que uno recibe educación, por el hecho de que, para un ejemplo, a una persona le va a preocupar, por ejemplo, el grado de formación que tiene un médico, por ejemplo, que si de repente el médico no está certificado adecuadamente, no haya seguido las mínimas condiciones para poder graduarse como tal, o por lo menos tener los mínimos conocimientos, no debería otorgarse el título, ¿verdad? Pero realmente en un sistema donde se pueda permitir la competencia educativa, por sobre todo, esto ya va a dejar de ser así, ¿verdad? Va a permitirse tener ya una educación de mayor calidad, teniendo en cuenta de que si es una institución que permite, que sobre todo quiere cuidar su prestigio, no va a estar volcándose en hacer un producto de mala calidad, ¿verdad? O sea, por lo menos en este caso ya va a ser un servicio, ¿verdad? Por eso es que yo insisto, yo creo que más allá también de los vouchers, también debe hacerse una reforma en lo que vendría a ser el sistema de creación, la posibilidad de la creación de instituciones y sobre todo en la libertad de poder enseñar un contenido diferente, por sobre todo a lo que impone el Ministerio de Educación. Entonces yo creo que con esto ya doy por terminado mi conferencia. No sé si podemos avanzar una diapositiva más. Ahí está Milton Friedman, que fue el mentor académico de la idea de los vouchers. Y bueno, y con eso ya termino. Gracias. Muy bien. Muy bien, gracias Javier, realmente muy buena la disertación. Quiero hacerte una pregunta, pero primero que hacer un comentario, ¿verdad? Los gráficos que mostraste allí muestran, fuera de toda duda razonable, que el Estado ha fracasado en el Paraguay en la educación. Somos los últimos en lectura, matemática y ciencias. La pregunta que tenemos que hacernos aquí es: ¿por qué subsiste una educación estatal, a tu criterio, ¿verdad?, a sabiendas
del rotundo fracaso y se viene con la peregrina idea de que hay que aumentar el gasto en educación. O sea, ya el gasto es alto y obviamente lo que se quiere es aumentar de acuerdo a lo que dice la Constitución, ¿verdad? ¿Te parece que aumentando el gasto, de acuerdo a lo que dice la Constitución y el presupuesto, ¿verdad?, vamos a lograr una mejor educación en cuanto se refiere a mejorar este estado desastroso? Número uno. Y número dos, sería interesante quizá para otra ocasión tener el presupuesto del MEC y ver cuánto se nos está sacando a todos los paraguayos, a todos la gente más pobre de este país, dinero para una educación que ha fracasado. Yo creo que si nosotros sacamos el presupuesto y vemos cuántos, estamos hablando de millones de dólares, y si eso se repartiera, siguiendo nomás el tema de voucher, porque hay que aclarar nomás que Milton Friedman, cuando le preguntaron si no era medio estatista su propuesta, él dijo: yo sé que esto no es lo ideal, pero para nosotros ir hacia lo ideal, primero tenemos que ir cambiando lo que ahora tenemos. Por eso que su programa de voucher tuvo éxito. Por supuesto que hay que desmantelar el sistema, ¿verdad? Entonces, esas son las dos preguntas. Uno, aumento del gasto público, y dos, ver la virtualidad. Me gustaría conocer el tema y poder acceder, porque tener muy buenos datos ahí. Sacar el presupuesto del MEC y ver cuántos millones de dólares y cuánto nos está costando a nosotros hoy en día, cada niño y cada niña, ¿verdad?, para recibir una educación absolutamente ineficiente. ¿Puedo interrumpir antes de la responda? Sí, adelante. Tener los datos porque tengo para poder compartir. Sí, adelante. No tengo. No. 1.500 millones de dólares al año gasta el MEC. Si vos dividís por sus 1.200.000 alumnos que van, es 650.000 guaraníes por alumno. Eso es sin contar el robo del CONACYDE, sin contar el robo del vaso de leche y sin contar el robo que recibe miles y cientos de educaciones de ONGs, entre comillas, de que reciben dinero para poder aportar la educación. Entonces, obviamente el tema del voucher sería mejorarle 650.000 guaraníes a cada alumno que asistan a escuelas públicas en vez de que sigan yéndose a donde se le cae el techo por la cabeza. Yo tengo datos similares, o sea que referente a lo que él dice, más o menos entre 500 y 700.000 por padre, por alumno. Eso es anual, ¿verdad? No, es mensual. Mensual. Imagínate. Mi hijo está en el Gutenberg. Voy a hacer propaganda al Gutenberg. Yo pago 790.000 guaraníes y el Gutenberg es uno de los mejores colegios. Podría recibir una educación privada. Casi como el Gutenberg. Bueno, y contestando un poco ya la pregunta del Vamos doctor a para dejar que conteste. no estar permitiendo tanta libertad, A la que reprimió un poco. Bueno, realmente no quise estar exponiendo los datos porque primero iba a entrar probablemente una controversia en lo que vendría a ser el gasto en educación. Sí, ayer el hecho de que, por ejemplo, un país como Singapur tiene más o menos el mismo gasto con relación a su PIB per cápita en lo que vendría a ser educación por alumno, pero, o sea, porcentaje me refiero. Pero esto no implica necesariamente que la educación va a ser mejor o va a ser peor realmente, ¿verdad? O sea, acá lo que yo quiero ir es, bueno, ¿por qué se sigue permitiendo que la educación sea realmente pésima en Paraguay? Bueno, fundamentalmente primero por ese hecho que no hay una competencia realmente entre las instituciones públicas y privadas quién provee mejor servicio. O sea, ni en las instituciones públicas y tampoco entre las privadas hay una mayor competencia, obviamente, pero tampoco hay el mismo incentivo por el hecho de que primero acá
Acá en Paraguay la malla curricular está dictada por el MEC, ya sea en colegio público o privado, ¿verdad? Entonces realmente la educación privada acá en Paraguay no es privada del todo, es una educación casi pública, pero provee una institución privada y financiada con dinero privado, ¿verdad? Es un poco al revés de lo que dice acá, ¿verdad? Que es una institución privada pero financiada con fondos públicos. Acá vendría a ser al revés, ¿verdad? Una institución privada con financiación privada pero con educación pública finalmente. Eso vendría a ser realmente para mí un dilema en el sentido de que, bueno, hoy tenemos instituciones que están haciendo, están proveyendo educación por un lado, pero sin embargo tienen una institución que les dicta y que les dicta qué es lo que ellos tienen que enseñar y qué es lo que no. Y eso justamente vendría a ser realmente el mayor problema que ellos tienen hoy, de que justamente como el MEC, que es una institución burocrática, una institución gigantesca, lo único que hace es añadir burocracia para mejorar simplemente la calidad de la educación. Yo creo que por una conveniencia probablemente esta política, la calidad de la educación en Paraguay no está mejorando. Por el hecho de que es mejor tener a un pueblo ignorante que tener a un pueblo educado, ¿verdad? Ese por lo menos vendría a ser ya mi perspectiva, ¿verdad? Pero sí puedo destacar que por lo menos de una u otra forma hay algo que puede llegar a estar cambiando en lo que vendría a ser en el futuro de la educación a nivel mundial, por sobre todo el hecho de que hoy en día el acceso a la tecnología está cambiando la forma de proveer educación al mundo. O sea, hoy online uno puede acceder a los mejores cursos de las mejores universidades del mundo, sobre todo si uno habla inglés, uno puede tener hoy en día acceso por un relativamente bajo costo de educación de muy buena calidad. Y eso yo creo que de una u otra forma va a ir cambiando la forma en la que se provee educación alrededor del mundo, y sobre todo para lo que vendría a ser Paraguay, en el cual el Estado se encarga de intervenir qué es lo que debe enseñarse y qué es lo que no, y realmente es un fracaso la educación, sobre todo impartida desde el MEC. Hay una esperanza ya desde un sector en el cual afortunadamente no está regulado todavía por nuestras autoridades. O sea que yo, por lo menos, si yo quiero, yo puedo tener esa educación, y yo no me puedo decir qué es lo que yo debo tener y qué es lo que no. ¿Cuál educación hay? Una educación online. Una educación online proveída por instituciones educativas que están entre las mejores. Ya cambió eso. Y eso probablemente esté ya cambiando el panorama dentro de los siguientes años, ¿verdad? Todavía no está tan masificado, pero sí yo puedo dar fe de que de estar cada vez más gente accediendo a la tecnología, por sobre todo si llega a tener la posibilidad de poder acceder a esto, ya va a ir quedando obsoleta la educación, sobre todo la educación proveída ya desde el sector público-privado, por lo menos aquí en Paraguay, ¿verdad? Tener en cuenta que como en Paraguay el MEC rige toda la malla curricular, eso realmente es lo que realmente podría estar ayudando a que la gente pueda estar mejor educada en un futuro sin estar dependiendo de lo que imparte el MEC. Pero con esto yo tampoco estoy queriendo dar una excusa para que todo se mantenga por igual, al contrario, debería cambiarse la forma en la que se está proveyendo hoy la educación en Paraguay, por sobre todo por el hecho de que se está gastando mucho dinero detrás de una gigantesca burocracia estatal, y se tienen escuelas que se caen a pedazos, tienen licitaciones amañadas, tienen una burocracia bastante gigantesca, porque finalmente
quien sufre es la gente que está por sobre todo en los niveles de ingreso más bajos, ¿verdad? Permíteme que hable un ratito. Yo te quiero nomás decir lo siguiente. El CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, y la ANEADES están dificultando eso que vos estás diciendo. Si nosotros le queremos traer a Jesús Huerta de Soto para ser profesor en una universidad, nosotros no podemos traer. Porque en la ley, en las reglamentaciones del CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, se estableció que él tiene que ser profesor auxiliar y tiene que pagar en concepto de IVA, o sea, en concepto de impuesto, como profesor auxiliar, no como profesor titular, porque el profesor titular tiene que ser nacional. Esa es una ley de ahora. Nosotros no pudimos hacer, yo les cuento, ya que estamos hablando, yo tuve la oportunidad de hacer el curso de economía con Alberto Venegas y todo. Fue el último curso que se pudo hacer. Ahora ya no se puede hacer, porque todo tiene que ser autorizado por el CONES. O sea, un profesor como Huerta de Soto, o si venía Alberto Venegas, por citar, ¿verdad?, no podrían ellos ser profesores en el sistema paraguayo, porque el concepto nacionalista y regulatorio destrozó la posibilidad de hacer la educación online para hacer maestrías y doctorados. Eso es muy importante saber, porque la ley 4.995/2013 de Educación Superior y la 2072, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, 2072 también del 2009, destruyeron el sistema para hacer eso que ustedes dicen. Eso nomás para tomar en cuenta, ¿verdad? Nosotros no podemos traerle a un profesor, imagínense ustedes lo que es, Bueno, porque el sistema legal está impidiendo eso. de hecho, si uno se fija en las mejores universidades de Estados Unidos, llámese Harvard, Princeton, MIT, gran parte de sus cuerpos académicos son extranjeros. Pero no acá. Hay muy poco, hay gente de diversa. Y para que vos veas, Javier, el mejor sistema de educación universitaria sigue siendo en los Estados Unidos, porque el acuerdo de Bolonia, que se aprobó hace 6-7 años atrás en Europa, hace que todo el sistema europeo uno tenga que tener la acreditación de los estados europeos. Por eso es que, por fortuna, todavía hay, ¿verdad?, una luz de libertad, y eso es Estados Unidos. Las mejores universidades del mundo, eso está estudiado, está todavía, pese a todo, ¿verdad?, en los Estados Unidos, ya no en Europa, porque Europa está siendo destrozado por el estatismo y por este acuerdo de Bolonia, al Paraguay, en vez de mirar a Estados Unidos, miró a Europa en este sistema de educación online y educación universitaria. Esto sencillamente, como podemos hablar mucho, pero para tomarnos más como dato de cómo el Estado, además de destruir la educación primaria inicial, que ahora se le dice, también está destruyendo la educación universitaria, la educación terciaria. No, pero bueno, y justamente el hecho de tener esta barrera burocrática, sobre todo, tener en cuenta que Paraguay tiene un déficit muy grande de gente, para empezar, que haya terminado la universidad, ¿verdad? Y por sobre todo que pueda tener la capacidad de tener un cuerpo en la academia, poder tener poder ser alguien académicamente respetable, ¿verdad? O sea, aquí en Paraguay, primero, no tener un cuerpo extranjero de docente, así como se tiene en la mejor universidad de Estados Unidos, es realmente un suplicio. No, que no se puede. No se puede. Sí, hasta la universidad pública de Estados Unidos. Hasta se hizo por ley. Hasta la universidad pública de El Estados Unidos. positivismo jurídico está destruyendo al Paraguay. También hay profesores extranjeros, por ejemplo, la Universidad de California, Berkeley, hay un profesor, uno de los profesores de economía más destacados ahí es un chileno, o sea, es una universidad pública, ¿verdad? Entonces, está pretendiendo realmente que Paraguay tenga que estar
contratando solamente profesora nacional, que tiene que ser solo un extranjero, tiene que ser solamente un auxiliar, y ni siquiera un profesor, y peor todavía, en la Universidad Nacional de Asunción uno necesariamente tiene que haber sido egresado ahí para poder enseñar. El ser egresado de una universidad privada o una universidad extranjera, inclusive de mejor categoría, le impide a uno poder enseñar, ¿verdad? Entonces, Te quiero preguntar algo más allá. bueno, No, es determinante. entonces de una u otra forma también hay que tratar de lo posible eliminar esto, ya no estar buscando reformar ni quitar algunos puntos, sino tratar de poder hacer esa limpieza burocrática, porque realmente Paraguay, si quiere avanzar en su educación, lo fundamental es poder primero tener la libertad de elegir Ahí está, ¿Quién ese es es? el secreto. quiénes van a ser los que van a impartir las clases, ¿verdad? Y es como dice el libro de Friedman, Sí, la libertad de sí. elegir. La posibilidad de elegir a los mejores. Así mismo. Bueno, yo quiero preguntar sobre un tema. Quiero pedirte también una reflexión sobre lo que dijiste recién acerca de la posibilidad de que a través de los medios tecnológicos, ¿verdad? Se pueda hacer esa elección. Mi pregunta es, como que evidentemente el problema, el fracaso de la educación en Paraguay, por lo que está a nivel de África, ¿verdad? Como bien dijiste, es político, ¿verdad? Eso, el cuadro que pusiste lo revela claramente, de diversos cuadros. Es un problema político, ¿verdad? No hay ninguna duda. Y es de la peor política además, ¿verdad? Que lo hacen a través del Ministerio de Educación, que ha sido convertido en un botín político, ¿verdad? De ahí salen sindicatos, políticos, chanchuros, negociados de todas clases, eso sabemos. Bueno, y es lo que nos conduce a un despilfarro extraordinario de los recursos públicos, que son los cuatro casos, ¿verdad? Y no cumple con la función. La pregunta sobre esto, Javier, que ya que conoce mucho en base a los datos que pusiste ahí, es la posibilidad de la transformación de la política, ¿verdad? Hay alguna, viendo la realidad actual nuestra, ¿verdad? Que no es diferente además de la realidad del pasado, porque eso también hay que tener en cuenta, que estamos en lo mismo siempre, ¿verdad? Que Paraguay está en lo mismo siempre, no solamente en la educación, sino en varios otros aspectos también. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de transformación que vos ves para que se pueda cambiar ese aparato político que maneja esta educación, ¿verdad? Y que arroja un resultado tan negativo, ¿verdad? Y la reflexión que le quiero pedir es sobre de aquí a cuántos años, ya que vos sos una persona joven y estudiosa, estimas que podría producirse algún tipo de cambio a través de la educación online, ¿verdad? Aunque ahora, como digo, el Grupo Abonia también tiene una serie de aplicaciones, o el Estado va cercenando eso, va esmerando también esa posibilidad. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? ¿Podría, desde aquí a un tiempo en el futuro, arrojar posibilidades reales para que todo esto pueda cambiar? Porque así como está, es un verdadero desastre, ¿verdad? Bueno, yo creo que para iniciar el cambio, todo esto realmente va a ser muy difícil. Primero, yo creo que el mayor problema, más allá de la política acá en Paraguay, es el hecho que en el status quo nosotros tenemos un gran vacío de ideas. Creo que ese es el problema más grande que hay en Paraguay. Yo creo que en ese sentido es más fácil adherirse a una idea que ya está preconcebida, o sea, por lo menos que ya está masificada, que en el caso, por ejemplo, del hecho de tener una educación estatal, de tener más presupuesto para la educación y está gastando eso, que tratar de ver otro camino y ver cosas que podrían realmente estar funcionando sin la necesidad de que tenga que intervenir el Estado, ¿verdad?
En ese sentido, yo creo que el proceso de transformación, por lo menos el cambio en pensamiento de la gente, va a ser bastante difícil. Yo creo que se necesita primero de un buen tiempo y de mucha tenacidad para poder tratar de implantar un discurso nuevo, ¿verdad? Ya un poco, usando un poco la técnica de Gramsci, ¿verdad? Respecto a lo que vendría a ser el enfoque que le deberíamos poner a la cultura y sobre todo al tratar de introducir nuevas ideas en la sociedad. Yo hoy veo también el hecho de que justamente ante ese vacío de ideas es mucho más fácil que haya todavía gente que quiera seguir preservando lo que ya está hoy, ¿verdad? Que quiere, o que quiere simplemente cambiar para que nada cambie, así como buenos gatoparlistas, ¿verdad? Entonces, ese proceso de transformación, yo creo que primero nosotros necesitamos tener buenos, por lo menos influyentes también, formadores de opinión que puedan estar cambiando la forma en la que se ven las cosas aquí en Paraguay, por sobre todo. Y para mí el tema, con eso se podrían lograr varias cosas, pero fundamentalmente el tema de la educación, yo creo que si realmente puede cambiarse esa óptica, va a ser a través de un esfuerzo bastante tenaz, bastante persistente, pero sobre todo el hecho de ir buscando a qué sectores de la sociedad, fundamentalmente para mí, yo creo que tendrían que ser los sectores, aquellos que tienen la posibilidad de poder ejercer una mayor presión para poder cambiar el rumbo de las cosas, es donde debería apuntarse, ¿verdad? Y bueno, hay una reflexión de cuánto es lo que realmente podría llegar a estar cambiando esta realidad de lo que vendría a ser las nuevas tecnologías en cuanto al acceso a la educación. Yo realmente de tiempo no sé en cuánto estaría hablando. Yo estimo, personalmente hablando, puedo estar equivocado realmente, que en los 10 a 20 años la educación online puede ya transformar significativamente las cosas, cómo se ven, la forma por lo menos cómo se impacta la educación acá en Paraguay, fundamentalmente, ¿verdad? Poco a poco va cambiando la modalidad, pero también justamente con el acceso que cada vez más gente tiene, va a tener la posibilidad de poder acceder a una educación de mayor calidad de la que hoy están recibiendo en sus escuelas, ¿verdad? Entonces, mientras eso no se pueda cambiar, mientras eso no tenga ninguna traba de vuelta por parte del ministerio o algo así, yo creo que eso puede realmente, si no se pone ninguna traba, puede realmente transformar bastante lo que vendría a ser la posibilidad de tener una mejor educación para cada persona que lo busque. Otro punto. El tema que vos dije, yo también siempre leí, digamos. Yo siempre tuve una duda. Imaginemos el hipotético caso que en Paraguay le agarra la clase política del Espíritu Santo, se aprueba una ley, chavo el mes, y se va a implementar el sistema de voucher que cada uno elige su área curricular. Pero la forma de implementar el voucher, la cantidad del monto que recibe cada alumno, ¿cómo vos crees que debe ser? ¿Qué debe ser? ¿Todos los alumnos del Paraguay por igual? No importa si sos Bill Gates o sos el canillita de la esquina, que tiene que ser por socioeconómico, el que es pobre recibe el 100%, el que tiene plata recibe 0, el que es clase media recibe la mitad, por excelencia académica, el que tiene un 5 recibe más cantidad de dinero que el que recibe, que saca unas notas, no sé, ubicación geográfica, o sea, hay demasiadas formas de distribuir esa plata. Yo en algunos países estudié y yo vi alumnos que es por cantidad de matriculados más, al colegio, por ejemplo. Al colegio se le subsidia dependiendo de la cantidad de matriculados. Bueno, eso realmente se puede discutir
se puede hacer una discusión realmente de cómo deberían ser las condiciones para poder recibir el subsidio. Desde mi punto de vista personal, por lo menos, sí, yo creo que debería haber una parte, un mérito de parte del recipiente del subsidio, o sea, en el sentido de que debería por lo menos tener una calificación mínima, por lo menos como para poder seguir avanzando en su educación, y también debería poder, debería en otra medida también tener la posibilidad de tener mayores subsidios gente que se encuentra en los tratos más sociales, porque ¿qué ocurre hoy en día? Fundamentalmente con el acceso libre, digamos, a la educación, y sobre todo con la forma en que se invierte acá en Paraguay. Realmente la gente más pobre en Paraguay vive financiando la educación de la gente más pudiente. Un ejemplo es la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? El hecho de tener, si uno se va a la universidad y de repente ve ciertas carreras en las cuales los alumnos tienen la posibilidad de tener un auto, cuando hay otras personas que menores recursos que probablemente tengan que estar trabajando para poder irse a una universidad de mala calidad o sencillamente no irse a ninguna y estar pagando impuestos por eso. Bueno, yo creo que para mí la condición social, o sea, por lo menos la capacidad de pago, debería de ser un poco inversamente proporcional, por más que de repente pueda haber, desde el punto de vista liberal, un mundo en contra, pero y también ciertas calificaciones de parte del subsidio, ¿verdad? No podríamos estar realmente a una persona que es un repitente estar subsidiando, ¿verdad? Por lo menos de forma eterna. Sí, Sería realmente un suplicio. Yo llegué más o menos a esa misma conclusión, pero ahí tengo el otro problema. Si es por nota, que a mí me garantiza que el colegio no le ponga nomás 5, 5, 5, 5, 5, porque acá pasa en Paraguay eso. Yo en un colegio privado que te juro que era pay to win. Vos pagabas, vos pasabas. Y yo entré porque quería estar tranquilo, porque realmente nunca me sentía atraído por la educación de la forma que se da acá en Paraguay. En el mundo luego soy el profesor ahí repitiéndote como... Yo soy informático, siempre fui autodidacta. Nunca, yo en la clase de matemáticas no presté atención en ninguna clase, ni uno igual pasaba el examen. Y no por pagar, pero me refiero a eso. Pero sí tenía, o sea, sé que vos pagabas y pasabas. Es imposible que no te pase. ¿Cómo se podría controlar entonces de que los colegios o universidades no le pongan todos 5 a su alumno, por ejemplo? Justamente en un proceso de mercado, si vos tenés un colegio que te pone todos 5, pero resulta ser que la persona a quien le pusiste todos 5 no entiende ni para atrás ni para adelante dónde está, es otra, de repente probablemente que no tenga tan buen promedio, pero sí está en un nivel educativo mucho más exigente, mucho más controlado. Eso no va a ser muy difícil a la hora de poder darse cuenta. Entonces, finalmente es el colegio quien se va a quemar y finalmente la gente va a decidir irse a otra institución educativa, porque va a tener la posibilidad de tener cuando hay un régimen de competencia, va a tener la posibilidad de poder elegir la institución educativa que va a poder impartir una mejor educación y por lo menos más veraz, ¿verdad? ¿No crees que te hagan un examen estatal tipo como en Estados Unidos para hacer un ranking que sea la universidad de los colegios o algo así? Uno puede hacer un examen estandarizado, inclusive, si uno quiere, y para mí yo no estoy de acuerdo en estar, por lo menos hacer un monopolio como se hace en Estados Unidos, el examen estandarizado, que son el SAT o el ACT, que es lo que normalmente se toma ya en Estados Unidos para poder acceder a las universidades. Eso es lo que, bueno, yo estaría de acuerdo que aparezcan instituciones en las cuales ellos puedan estar impartiendo exámenes estandarizados de modo a medir la proficiencia del alumno después cuando uno quiera estar accediendo a una universidad, ¿verdad? Pero para mí, por eso yo digo, va a depender ya de un proceso de mercado, qué instituciones educativas finalmente son las que proveen mejor educación o que no, ¿verdad? Justamente como decían que el caso del diputado Carlos Portillo, que fue mejor egresado a su colegio, pero finalmente
Y No, hay no, 5 no. niños y todo eso. No muestra mucha cultura, entonces me digo que no, yo no tendría incentivo en llevarlo al colegio donde se fue él, No, ¿verdad? pero vos decís vos. Yo conozco, yo te doy por ejemplo el caso típico, ¿verdad? Ahora que es más fácil investigar algo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, uso YouTube puramente para ver cosas científicas, políticas, etc. Yo conozco gente que usa YouTube puramente para ver Vaya Conmigo, para ver, no sé, teleshow y esa estupidez. O sea, yo creo que la cultura se retroalimenta también. Y hay gente que literalmente no le importa su educación. Bueno, pero justamente si no le importa su educación, ellos tienen que tener la libertad que no le importa su educación. Y pero van a ser un colegio bananero para no pagar nada. Y lo que estamos Bueno, y justamente, ellos pueden entrar en un colegio de baja calidad y pueden ser buenos alumnos ahí, pero eso no les garantiza de que ellos puedan realmente ser hábiles en el día de mañana. O sea, con lo que yo te digo es, va a haber un proceso de mercado en el cual van a aparecer muy buenos colegios, van a aparecer de repente otros que no son tan buenos, va a haber un proceso de estratificación y de repente también van a haber esos colegios, justamente. Me decís que de repente son colegios que no son de tan buena calidad, que de repente los alumnos pagan por pasar, tienen en promedio 5, pero finalmente la institución es la que va a quedar mal parada y van a ver, y los padres van a querer que sus hijos tengan buenas calificaciones, o sea, por lo menos no buenas calificaciones, pero por lo menos sí una buena educación, ¿verdad? Entonces, irse a un colegio en el cual le están enseñando contenido de pobre calidad, cuando tienen otra institución que le están enseñando por mejor y probablemente por el mismo precio, no, yo creo que muchos van a elegir ir a ese otro colegio, ¿verdad? Pero justamente en un proceso de mercado es donde ahí va a aparecer, ahí es donde va a haber mucha más competencia y el nivel educativo es donde muy probablemente va a elevarse más. Y sobre todo por las necesidades que hay acá, que cada vez más va a haber laboralmente en cuanto al contenido educativo, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener un colegio, realizar un colegio, si uno tiene regresa a un colegio en el cual el prestigio no es muy bueno, eso es muy que seguir dando. Volviendo al voucher, vos citaste ahí entre tus materiales que Suecia, por ejemplo, comenzó tímidamente con un 2% en un determinado año, después pasó al 11%, ¿verdad? Sí. También citaste el caso de Colombia, donde se llegó a implementar eso. En Estados Unidos también. Bueno, finalmente, ¿quién debe manejar, debe administrar esos vouchers? ¿Tiene que seguir estando en manos del Estado o se tiene que tercerizar o privatizar eso? ¿Verdad? Porque obviamente, como dijiste también recién, en un país como Paraguay donde todo se politiza, ¿verdad? Absolutamente, donde todo se regula, ¿verdad? Lo cual se parece mucho a un estado totalitario ya a esta altura del tiempo. Entonces, ¿quién es lo que tiene que manejar esto para que pueda producir el resultado deseado? ¿Verdad? Más allá de los otros requisitos que también expusiste ahí en tus materiales, ¿verdad? Bueno, un poco difícil contestar esa pregunta. Bueno, si hay alguna forma de poder tratar de que el Estado se meta lo menos posible, inclusive hasta la provisión de los vouchers, sería lo ideal. Bueno, hasta ahora, por lo menos a mí no se me ocurre la forma de quién debería ser realmente la institución, por lo menos si hay una posibilidad de que una institución privada pueda ser la que se encargue de repartir los vouchers, ¿verdad? Yo creo, bueno, también está ayudando un poco en el sentido de la tecnología de que si realmente se puede hacer un sistema en el cual se pueda estar accediendo de una forma mucho más limpia, se puede, inclusive yo en lo personal no sé realmente si se puede, cómo realmente podría ser un sistema de provisión privada de los vouchers de vuelta, teniendo en cuenta que eso se financia con impuestos, los impuestos son quitados a través del Estado, ¿verdad? Entonces, un riesgo que podría llegar a ver en algún momento podría ser que se le otorgue una licitación a una empresa y a un monopolio y esa empresa
tenga una licitación amañada con el Estado. Honestamente no sé realmente cómo debería ser el sistema, cómo dar esa primera conexión. Pero sí, yo estoy de acuerdo que por lo menos debería de haber una forma en poder denunciar abiertamente la politización, o por lo menos la falta de provisión de eso, sí, que realmente uno está condicionado a estar apoyando a un político A o B para poder recibir eso, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Sobre todo con los fondos con el tema de FONACYE, ¿verdad? Que realmente es la clase política la que maneja eso, y no es la gente, no es la gente quien recibe la transferencia directa para poder elegir la institución educativa de su preferencia, ¿verdad? Entonces ocurre lo que está ocurriendo hoy. En ese sentido hay una experiencia muy interesante. En Estados Unidos las agencias calificadoras de acreditación de la calidad son todas privadas. O sea, el control de calidad de lo que se llama el currículum y lo que se llama el control de la pedagogía, ¿verdad? Porque son tres preguntas que la pedagogía enseña. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Para qué se enseña? Eso está estudiado hoy en día y funciona muy bien. Funciona en Europa también, solamente que están yendo mucho hacia el control estatal. Pero en Estados Unidos funciona muy bien. En Paraguay, que ahora se está adhiriendo, esto yo conozco, obviamente me dedico a eso, ¿verdad? Está el modelo Arcosur, que se llama del Mercosur, que está aliado al Pacífico, ¿verdad? Se está diseñando lo que se llaman los requisitos para hacer el control de calidad, que es lo que estaba apuntando relacionado a lo que dijo Derek. Y ese control de calidad tiene unas estipulaciones que deben ser cumplidas, ¿verdad? Cuanto más el control de calidad, que una lista más o menos de 200 sistemas que van así de control cruzado, hacen de que el control de calidad sea realmente bastante verificable y funciona. O sea, una persona que repite el año o el curso se puede verificar, ¿es o no el docente bueno? ¿Está el docente actualizado? ¿O es un problema que tiene, incluso se puede detectar hoy en día a través de estos controles de calidad del currículum, que no es solamente la malla curricular, si él tiene un inconveniente intrafamiliar, si fuera, por ejemplo, de la escuela inicial? Eso funciona, se hace ya en la educación. El problema está, como bien lo dijiste, Javier, que cuando se mete el Estado, crea incentivos perversos. Por eso que en los Estados Unidos, cuando se hizo el tema del control de calidad en cuanto a la acreditación de las carreras, pues se puede acreditar carreras, asignaturas, docentes y universidades. ¿Qué es lo que se hizo en Estados Unidos? Lo primero que se acredita es a la universidad, a la institución. Acá en Paraguay nosotros procedimos al revés, procedimos a acreditar las carreras, que es como querer que vos tenés un auto y ve que tu radio del auto está bien, pero el vehículo está mal. O sea, siempre hicimos al revés acá. Pero quiero aclarar nomás algo para que quede bien claro, ¿verdad? El tema de la educación online. Nosotros podemos hacer un curso que estuvimos hablando también con Mario y otras personas, ¿verdad? De economía o de política, lo que sea, pero no va a estar autorizado, y si se va a estar autorizado se requiere de la autorización del Estado. No es que no se pueda hacer, se puede hacer la educación de alto nivel online, quiero aclarar nomás eso, pero uno, tiene que estar autorizado por el Estado. Dos, no vas a tener ningún título, porque el título solamente lo puede expedir el Ministerio de Educación y Cultura. Y este no es solamente un problema legal de la ley 4995/13, ni la ley 2072/09, una del CONES y el otro de la NEAES, sino que es un problema constitucional. La Constitución, y es un motivo de reforma, ¿verdad? Ya que se habla ahora de la enmienda, ¿verdad? Pero es un tema vital. La Constitución del Paraguay dice que todo el sistema educativo, desde la inicial hasta la terciaria, depende en el final y al cabo del MEC. Y ustedes saben qué dice la Constitución, y atiendan la expresión fascista que dice la Constitución.
de acuerdo a los planes nacionales que establezca el Estado. Plan nacional. Plan nacional. Suena mucho a Mussolini, ¿sabes? El dulce. Sí, claro. O sea, ¿verdad? No, eso para complementar más lo que estaba diciendo. O sea, en síntesis, acá para todos los temas hay una base jurídica, o sea, un problema jurídico. O sea que hay que enfocar ese lado. Pero eso que vos decís, José Luis, es clave. El pensamiento jurídico es el que afecta y destruye para la economía. Nosotros creemos que es solamente la economía en el Paraguay, el pensamiento jurídico, regulaciones, monopolios, etcétera. La base internacional jurídica, Gracias. cuidado. ¿Alguna pregunta más para el disertante? No me contestaste de mi pregunta. ¿Cuál? Si aumentamos el gasto público, ¿vamos a tener mejor educación? Ya se emocionó. No. No, porque quiero saber por qué. Y porque no necesariamente el aumentar el gasto va a ir destinado a tener mejores materiales o mejores profesores, ¿verdad? Eso está comprobado que en Paraguay el aumentar el gasto público no necesariamente mejora la calidad del servicio que provee el Estado, ¿verdad? Imagínense que de un tiempo a esta parte del gasto público creció exponencialmente, en 15 años creció Por 6. por 7, pues. Yeah. Sí, el IPC creció en apenas 2 en un periodo de 15 años, ¿verdad? Entonces subió 3,5 veces más el gasto público, pero sin embargo cada día tenemos un Estado más grande y más eficiente. La pregunta pues tiene la siguiente intencionalidad, como dijo Alberto Benali al ser abogado del diablo. Tiene la siguiente: vamos a suponer que nosotros mejoramos, despolitizamos la educación en el Estado, o sea, logramos que sea de calidad, voucher, competencia. Dada esas condiciones, nosotros podemos mejorar la educación aumentando el gasto público. ¿Sí o no? A partir Según tu criterio, a partir de eso, sí, a partir de eso. a partir de eso, realmente no hay una garantía. No hay una garantía que pueda ya mejorar el gasto público, mejorar aumentando el gasto. Esa es para tu próxima ponencia en la que de desarrollo. No hay ninguna Más garantía. interesante. Yo pienso que no. Si desaparece, es un supuesto ideal. Desaparece todos los obstáculos, todas las regulaciones y se mantiene, digamos, el mismo presupuesto se mantiene, que es, sabemos, basta y sobra para tener una buena educación. Entonces, por non sequitur, ¿verdad? Por siguiendo eso, si se llega a aumentar, la educación tiene que mejorar, porque ya no van a estar los que estamos manoteando. No va a haber más corrupción, no va a haber más desvío de fondos, no va a haber más chanchulo. Pero yo pienso que con este presupuesto que acabas de dar vos, 1.500 millones de dólares, que sería prácticamente el 10% del presupuesto general, no del PIB, pero sí del presupuesto, ¿por qué no arroja una educación de calidad? Pues no hay competencia. No, porque se come toda la plata. No, pero Se roba todo. Se roba todo. Va a seguir habiendo, Claro. va a seguir habiendo, o sea, va a seguir. No, pero el supuesto pues que ya no va a haber más intervención del Estado, que ya no va a haber más, no va a estar en manos de politiqueros o políticos. Entonces se supone que y el recurso se va a mantener 1.500 millones de dólares al año del Producto Interno, quiero decir, del presupuesto general gasto de la nación, que son 13.000, 14.000 millones de dólares, ¿verdad? Es una suma elevadísima. Entonces, al desaparecer la corrupción. ¿Sabes por qué yo le hago la pregunta ahí para ir terminando? ¿Sabes por qué te hice la pregunta? Porque esa pregunta que yo te hice se hizo en Finlandia. O sea, hay muchas cosas que en Finlandia podemos nosotros criticar, pero Finlandia corrigió el tema de la politización, pero la educación es manejada por el Estado y lograron unos estándares muy altos. Por eso viene la pregunta. Bueno, justamente en los países escandinavos, sobre todo en Finlandia, ellos se caracterizan justamente por tener un Estado grande y la gente paga muchos impuestos, pero a cambio recibe bastante calidad en lo que paga, ¿verdad? Eso no es el caso de América Latina, ¿verdad? Porque uno tiene un país como Argentina, tiene una presión tributaria mayor a la de Suiza, por ejemplo,
Y sin embargo tiene un país que cada vez se está arrumando más en todos los sentidos, ¿verdad? En América Latina está comprobado, y sobre más todavía en Paraguay, que un estado mayor, un estado más grande no va a funcionar. Yo leí la educación pública nórdica que tanto se habla, ¿verdad? Porque yo estoy en una universidad alemana que les ayudo y misiones decir eso, pero en Alemania es pública y no tenemos este problema. O en tal lado es pública, no hay este problema. O sea, el clásico es pública, pero yo estuve leyendo el caso de Finlandia de eso. Si bien todas las escuelas son públicas, por ejemplo, ellas compiten entre ellos. La máxima autoridad en una escuela es el director, no es el MEC como acá. El director contrata, echa, despide, arregla una pared, o sea, el director es el encargado 100%. Y ese colegio, cada fondo que recibe por cantidad de alumnos. No es como acá que se tira hacia manzana y que pase lo que pase y que sea lo que Dios quiera. Y acá tiene un director que viene al medio y dice, contratamos acá mi chonca, mi putita. Trae el que se hace vicedirectora para ver acá. Nadie sabe qué hacer con nadie sabe qué hacer vicepresidente. Nadie sabe qué hacer la vicedirectora. Entonces ahí está el tema. A ver, Entonces la clase no nos aparece el incentivo para la eficiencia. Exacto. Entonces, o sea, por más que se mejore y se den las condiciones, yo creo que la clave está seguir reconociendo ese tema. Pero es un tema que hay que desarrollar también. Hay que desarrollar. Yo quería dar un ejemplo, opinión personal. Un título, Universidad de Suiza. No se puede homologar en Paraguay. ¿Ustedes saben por qué? No saben qué hacer acá. En Suiza no hay un ministerio de educación. Y solamente necesita. No, a mí no me interesa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y ustedes pues, son los que crearon el tema. Y ven allá y ya no hay. O sea, ellos no tienen, el Estado no tiene interlocutor de educación en Suiza. O sea, estamos los seis. Estados Unidos no es como acá tampoco. No. Recién durante el gobierno de Carter se hizo un ministerio de educación. La Unión nunca tuvo educación. Sí, pero que tampoco nos integremos la casa. Muy bien. Gracias. Un aplauso para Gracias.